Bienvenidos a este nuevo capítulo de Criando Conciencia y hoy vamos a hablar de un tema súper bonito que es el rol de los abuelos en la crianza. Y me gustaría preguntarte a ti primero, ¿cómo lo ves tú desde la educación, desde el colegio? Wow, pues digamos que dependiendo mucho de la institución, ¿no? Cada institución tiene su propia cultura en relación a cómo lleva el aula al hogar, ¿no? Pero digamos que en general, en lo que yo he visto y en mi experiencia, los abuelos son una parte central de la vida de los niños. No solamente como a nivel, digamos, como burocrático de que ayudan a hacer vueltas y ayudan como con logística, sino que también los niños llevan mucho al colegio las historias de los abuelos, muchos hablan de sus abuelos, de hecho muchas veces mencionan más a los abuelos que a los mismos papás en cuanto a sus dinámicas familiares. Me acuerdo que una vez hicimos un ejercicio que se llama mapa de empatía. Okay. Y el mapa de empatía es básicamente como una construcción de dónde están esas personas más importantes en mi vida y quiénes son esas personas que me ayudan a construir como lo que soy. Digamos que no era la idea de hacer como un típico árbol genealógico de tu papá y tu mamá, sino que la idea era cuáles son los adultos en tu vida que te ayudan a crecer como persona, que te ayudan a ser feliz, que te hacen sentir seguro, y la idea era que lo compartieran entre todos para que se conocieran, por eso el mapa de empatía, para que se conocieran un poco las familias. Y los niños siempre ponían en un lugar muy elevado a los abuelos, como que los abuelos eran una figura muy importante en sus vidas, algunos incluso más que los papás, porque ya tenían dinámicas familiares un poco más complejas, donde los abuelos eran los que estaban, digamos, a la vanguardia de su crianza, pero siempre los abuelos han sido, son unas figuras demasiado importantes. Eso me parece espectacular y creo que eso nos da mucho de dónde, como para dónde dirigir esta conversación. Y es, nosotros como seres sociales necesitamos una comunidad. No se supone que la crianza se haga en solitario. El rol de los papás es súper importante en la crianza. O sea, de hecho, se han hecho muchos estudios en los que se ha demostrado que la calidad de vida de los niños está muy influenciada por la presencia de los papás también, no solo de las mamás. El bienestar mental, cuando los papás apoyan a las mamás, entonces como que toda la familia funciona mucho mejor, eso se traduce en mejor calidad mental para los niños. Y los abuelos son una figura que, aunque es digamos que terciaria en este mapa del núcleo familiar, son muy importantes porque no se supone que la crianza sea un trabajo en solitario, no se supone que sea solo una mamá. El típico dicho es: se necesita una aldea para criar un niño. Exacto. Y los abuelos son una parte muy, muy importante de esa aldea. ¿Qué pasa? Que ahorita siento que, por lo que hemos hablado en otros episodios, siento que la sociedad espera tanto de las familias, de los papás con respecto a sus hijos, que ahora son los abuelos muchas veces los que están quedando como cuidadores primarios de sus hijos y no estamos construidos para que sean los papás. Claro. La presencia de los papás como papás es súper importante y no importa que sean los abuelos no pueden reemplazar esa figura. Pero hay una cosa que también es muy importante y es que estamos como humanos biológicamente programados para eso. En algún momento la biología se dio cuenta de que los humanos tenían más probabilidad de sobrevivir si las abuelas estaban involucradas. ¿Por qué? Porque es que hace muchísimos miles de millones de años, pues si una mamá tenía que huir de, no sé, animales salvajes y tenía que lactar y entonces estaba cansada, pues la última, o sea, la primera presa, digamos, eran las madres. Los niños tenían mucha más capacidad de sobrevivir si las abuelas ayudaban con la crianza de los niños. Por eso es que nosotros somos uno de los únicos mamíferos, si no el único, que tiene menopausia y aún así le quedan muchísimos años de vida. Claro. Es justamente porque estamos programados
para que las abuelas tengan un rol activo en la crianza, sin reemplazar a los a los papás. papás. Y eso es importantísimo porque a veces también como el trabajo de delegación a los abuelos suele ser un poco desequilibrado, ¿no? Y yo creo que cuando uno logra equilibrarlo, uno se da cuenta que los abuelos juegan un papel muy importante y muy silencioso. Y es increíble cómo, digamos, en una etapa en la vida en la que el ser humano se siente más inútil o siente que ya cumplió con su labor o generalmente tiende como a estar en un estado más de pasividad porque pues ya de golpe está jubilado, ya no tiene un trabajo como 8 a 7, bueno, lo que sea, como que ya está en un estado mucho más pasivo a nivel laboral, tiene una responsabilidad muy importante, que son los nietos. Pero justamente también es entender que son los nietos, no son los hijos. Y yo creo que tenemos que ayudar a los abuelos también como a encontrar ese equilibrio sano, porque ellos tampoco se pueden como sobreexplotar con cargas que le corresponden a los papás de los niños. Y los vínculos no se pueden reemplazar. El vínculo de una mamá no lo puede reemplazar una abuela, no importa qué tan buena abuela sea. Exacto. A mí me pasó en mi experiencia personal con mis hijos que yo siento como que los abuelos a veces se sienten también abusados en ese rol de abuelos. Claro. Como que siento que he tenido distintas figuras en mi vida. Sí, por ejemplo, tengo a mi papá que todos los sábados se encarga a mis hijos para que yo pueda ir a clase en la universidad. Estábamos justamente hablando de eso hace un rato. Este es mi último semestre, pero llevo 2 años, o sea, son 2 años que mi papá ha entregado, porque no creo que sea un sacrificio, pero ha entregado su tiempo, todos sus sábados, a cuidar a mis hijos. Y lo hace feliz, además. Y lo hace feliz, pero hemos tenido situaciones con otros abuelos que no quieren, y está bien. Es válido. ¿Sí? Claro. No quieren, o como que tienen un conflicto con que se vuelvan el go-to de los papás. Exacto. Entonces creo que también es muy importante, porque esa experiencia me pasó a mí personalmente. Como que yo sentía que para los abuelos era rico estar con sus nietos. Después de toda la semana con mis hijos, yo decía que rico que pasen tiempo de calidad juntos, pero fue como, espera, no, sí. No siempre, calma. No siempre. Y para mí eso ha sido un balance súper difícil después de esa experiencia, como que quedé un poco estresada con ese tema, porque desde donde yo lo veo como mamá, sobre todo ahora entendiendo la responsabilidad y la carga mental y física que es la maternidad, creo que es muy bonito los primeros meses cuando viene el bebé al mundo, que todo el mundo quiere estar ahí para uno. Si el bebé se vuelve el sol. Exacto. Pero después de un tiempo eso deja de pasar y uno queda absolutamente a la deriva. Exacto. Y creo que uno tiene que poder pedir ayuda. Yo lo pienso con mi hija todo el tiempo. Si ella quisiera ser mamá, yo ya entiendo todo lo que eso conlleva. Y si pudiera ayudarla en todo lo que la pueda ayudar, sobre todo porque yo ya estoy en esa etapa de la vida donde mi rol biológico es ese, ayudar con mis nietos, pero es que eso es como que eso no deja de ser verdad, pero a la vez en nuestra sociedad ya no necesariamente ese es el rol que se está haciendo. Entonces ya es como el momento de la vida en donde los abuelos quieren hacer cosas por ellos mismos y muchos quieren viajar y muchos tienen otros proyectos. Jubilación, de sus vidas. Y a mí me cuesta mucho entenderlo como mamá porque siento que yo me entregaría 100% a lo que necesita Fran. Lo digo desde esta posición donde no soy abuela. Claro. Lo digo desde esa posición donde soy mamá. Exacto, Fran tiene 4 años. Pero creo que eso sí le tiene que quedar a uno muy marcado. Claro. Como... Es que es instintivo. Sí. Y a la vez es entender que aunque teóricamente debería ser así, no siempre es así. Y que muchas familias igual lo estamos haciendo en muchas medidas solos. Claro. De hecho, hay una serie
que no sé si la has visto, recomendadísima, está en Apple, que se llama Trying, que es de una familia joven que quiere adoptar, que no puede tener hijos biológicos y quieren adoptar hijos. Y es como todo el rollo para poder adoptar a sus hijos, es espectacular, es muy chistosa y es muy linda. Y la, mamá, la abuela, digamos, del niño adoptado, que sería pues la mamá de la mamá adoptiva, de la mamá que quiere adoptar, como que siempre está hiper mega pendiente de su hija. Y bueno, spoiler, cuando la mamá logra adoptar a unos hijos, a unos niños, la mamá literal se queda en el carro, es como afuera de la casa, y hasta que ellos no apaguen la luz y se vayan a dormir, ella no se va. Entonces es como que esta abuela está tan pendiente que literal espera a que la familia esté en paz para poderse ir. Y es un poco también ese conflicto que te trae ahí, es como uno como logra porque claro, es que ninguno acá, ninguno de los dos somos abuelos, no sabemos cómo se siente, pero como que esa necesidad de servir y esa necesidad como de ser útil, eh, tú como mamá, digamos, cuando has tenido que poner límites también como a esa necesidad de los abuelos de querer estar pendientes todo el tiempo, de querer estar súper encima, uno cómo logra decir, es momento de que tú también como que tomes 2 segundos y confía en que lo que yo estoy haciendo está bien. Para nosotros eso ha sido un reto muy, muy, muy grande. Porque los abuelos son los abuelos, pero para muchas cosas quieren tomar también el rol de los papás. Que eso me lleva a una segunda parte a la que ya voy a llegar. Pero los abuelos odian cuando los hijos tomamos decisiones que no siguen la línea que ellos tomaron con nosotros. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros ahorita que estamos reevaluando todo el tema de la educación con mis hijos, ha sido, Un tema. mejor dicho, la polémica familiar. Porque los abuelos creen que ellos tienen las respuestas, creen que nosotros como hijos deberíamos hacerles caso, pero nosotros como papás sentimos que lo mejor para todos es tomar un camino diferente. Y creo que este es un mensaje muy bonito para los abuelos y es que sus hijos hagan las cosas diferentes a ustedes no es un tema de rebelión o de falta de respeto o de que no los estamos honrando, es un tema simplemente que estamos creciendo y evolucionando. Entonces yo creo que cuando uno llega a ese punto donde uno tiene que ponerle límites a los papás, uno no lo está haciendo porque quiere perjudicar al hijo. Uno los está haciendo desde el amor, desde que ha investigado, desde que cree que realmente eso es lo mejor para su familia. Y creo que para los abuelos verlo de esta manera, en vez de verlo como una resistencia directa hacia ellos, un enfrentamiento directamente como ellos, es también de darles la oportunidad a nuestros hijos de ser su Claro. mejor versión como papás. Totalmente. Y eso me hace recordar que hay veces que los abuelos son los que dejan a los niños en los colegios, pues por mil razones. Y es muy chistoso porque a veces los abuelos te preguntan cómo, bueno, cómo va, cómo se está portando, o te cuentan, no es que mi hija empezó a hacer esto con ellos y no sé si está funcionando, cuéntame tú cómo lo ves. Sí, como que empiezan a tratar de sacarte información como para como probar un punto de que lo que ellos hacen está bien y de golpe lo que los papás están haciendo está equivocado. Y es muy interesante ver cómo, no sé, cómo de golpe hay una falta de comunicación también muy grande entre los dos mundos. Entonces, lo que me lleva también al segundo punto es que yo creo que podemos aprender mucho también nosotros como papás, aunque digamos nosotros somos los papás y estamos tomando las decisiones como hijos, creo que también podemos aprender mucho de la experiencia que tienen nuestros papás como abuelos, ya en su rol de abuelos. Total. ¿Por qué? Porque siento que socialmente decimos como no, es que los abuelos malcrían a los niños. Y sí, muchas veces son más permisivos de lo que deberían ser. Y nosotros decimos, pero es que a mí no me dejabas, a mí no sé qué, a mí me prohibías, a mí me regañabas, a mí me castigabas y a mi hijo lo dejas hacer todo Claro. lo que quiere hacer. Y yo creo que esa parte es muy importante y podemos aprender mucho de eso, porque si nuestros papás ya hicieron eso con nosotros, y ahorita están siendo, entre comillas, tan flexibles con tantas cosas,
tal vez ese sea un mensaje de que nosotros como papás nos obsesionamos mucho con el control y con Claro. la educación y con muchas cosas, y a lo mejor los abuelos ya dicen como que ya se dieron cuenta de que había cosas que no eran tan importantes en realidad. Entonces ellos son más permisivos con sus hijos, y yo creo que ahí uno puede encontrar un balance súper bonito, y es uno como papá tener ese rol como papá, pero también escuchar esas cosas que tienen para decir los abuelos, donde uno pueda encontrar un punto medio. No se trata de que si mi mamá quiere que yo le dé dulces infinitos a mis hijos, Claro, pues le sí, dé dulces infinitos. típico ¿Sí? dulce. O que si se quieren dormir a la hora que quieran, pues no es tan grave. A mí me parece importante porque entiendo la importancia de las rutinas para el estado emocional, para el desarrollo de los niños, para un montón de cosas. Pero creo que sí podemos aprender mucho de ese rol de abuelos malcriadores, donde realmente lo que importa son las órdenes, realmente lo que importa son los límites, realmente lo que importa es que mi hijo haga lo que quiero que haga, cuando quiero que lo haga, o realmente lo que importa es el vínculo. Porque es que mi papá me decía, cuando tuve a los niños, y él que pasa un montón de tiempo con mis hijos por lo que les acabo de contar, él me dice que ser abuelo, o sea, como que él ama ser papá, pero que ser abuelo es una experiencia muchísimo más poderosa porque se puede disfrutar realmente a sus nietos. Ya no tiene el miedo porque ese miedo, entre comillas, lo tenemos nosotros los papás, Exacto. de que vamos a arruinar a nuestros hijos. Exacto. Él ya se puede enfocar simplemente Pasarla en bueno. el vínculo, en Exacto. el amor. Y creo que eso es muy valioso rescatarlo de la relación con los abuelos y que podemos aprender mucho como papás de eso. Total, yo creo que es como, obviamente no desentenderse de las responsabilidades, pero sí aprender de qué hacen los abuelos con los niños, que realmente es increíble. O sea, los llevan a un parque, simplemente como que algo loco. Los abuelos son los que piden el tiempo, ¿no? Les encanta el tiempo con los niños. ¿Cuántas veces nosotros como adultos, digamos, tratamos de evitar el tiempo con los niños o tratamos de Es buscar más, excusas? yo creo que tú lo has oído en el colegio, que los papás llegan y es como, uy, qué vacaciones tan largas. Le Y el tienen lunes es pánico. festivo. Los Los papás papás odian las odian vacaciones. pasar tiempo con sus hijos porque no Sí, tienen ni no idea saben qué quiénes son. hacer con sus hijos. Exacto. Le tienen Sienten que pánico. sus hijos es un encarte. En cambio, un abuelo en unas vacaciones con los nietos es como el momento de gloria. Sí. Y yo creo que es una enseñanza muy grande para nosotros, como gocémonos de ese tiempo. Además, ¿en qué momento nuestros hijos se volvieron esa carga tan horrible? Total, exacto. Y como lo que tú dices de las vacaciones es lo más cierto del mundo. Es como llegan las vacaciones, para nosotros los educadores es como, yay, vacaciones, podemos respirar. Para los papás es como, pucha, ahora me toca a mí encargarme. Y es como si nos delegáramos un balón o como si nos delegáramos una carga y en cambio yo me preguntaría qué diría un abuelo, ¿no? Si le dijeran que ahora tiene que pasar un tiempo de calidad muy grande con sus nietos, pues seguro tu papá los sábados que se goza cada minuto, obviamente tendrá momentos de estrés donde le cuesta, no sé, pero yo creo que se lo goza, ¿no? Y claro, no significa que no se agote y que no Total. necesite un descanso, pero no entra a la relación con los nietos, o sea, él no llega los sábados a recoger a mis hijos diciendo como, oh, no puedo esperar la hora en la que tenga que devolverlos. Exacto. Y creo que hay que pensar en esto desde la posición de hijos, porque uno piensa que los hijos no entienden eso, pero se imaginan lo que es para un niño sentir que los papás no pueden estar 2 meses con ellos porque se irritan, no saben qué ponerlos a hacer, los entregan en el colegio y dicen, qué vacaciones tan largas. Los niños entienden eso. Total. Y yo creo que después llegan adolescentes y uno todo lo que ha hecho en la vida es tenerlos lejos. Entonces Exacto. los manda al colegio ahora desde que tienen 12 meses, luego apenas pues los mete a actividades extracurriculares, luego el campo de verano y cada vez entre uno más oportunidades tiene de mandarlos y de tenerlos lejos, como que más las tomamos. Claro. Cuando yo pienso que tener hijos es una cosa que uno tiene que aprender a disfrutarse,
No puede ser que solo podamos estar en paz, regulados y equilibrados cuando los niños están en el colegio, que sea el único momento en el que podemos trabajar, en el que podemos ser productivos. Hay que aprender a descansar con los niños, hay que aprender a ser productivos con los niños, porque todo el tiempo les estamos dando ese mensaje como de que son un encarte, de que qué pereza, y después llegan a ser adolescentes, y todos los papás de adolescentes que tengo en mis asesorías, es que mi hijo se encierra en el cuarto, es que mi hijo no me cuenta nada. Vale, pero pues es que, ¿qué esperas si eso fue lo que ese fue el mensaje que tú le diste toda su vida? Se lo llevas ignorando y se lo llevas delegando a otras personas. Cada vez que lloró le dijiste, no, cuando estés así llorando no me busques. No, pero ¿quién te manda a subirte ahí al árbol? ¿Quién te manda? Claro. Y es como nosotros estamos creando esas fracturas en las relaciones. Y después cuando nuestros hijos tienen esos mismos comportamientos con nosotros, ahí sí las víctimas y después de todo lo que yo he hecho por ti y no sé qué, pero inconscientemente el mensaje que les estamos dando toda su vida es otro. ¿Y cuántas veces los abuelos se vuelven el pegante de esas fracturas? O sea, ¿cuántas veces nosotros como que vemos a los abuelos como el salvavidas en mitad del caos, ¿no? Y como entonces yo boto a mis hijos donde los abuelos porque estoy mamado, o si me entiendes, como esos abuelos se vuelven un poco ese pegante y quedan un poco ensanduchados en ese conflicto. Yo creo que, como tú dices, los abuelos son el pegante. Yo creo que los abuelos son una manera de reconciliar esas fracturas que existen entre las familias. Porque llega el abuelo y está presente, es intencional, llega con las ganas de pasar tiempo con ese pequeñito ser. Claro. Y a la vez es un alivio para los papás, es una entretención para los niños. Entonces creo que esa figura de los abuelos realmente salva a las familias, mentalmente, emocionalmente, como que los abuelos son un respiro. Claro. Y lo que yo te decía, yo quiero ser esa persona cuando mis hijos tengan hijos, ¿sí? Y yo me gustaría pensar que si yo veo que mi hija está completamente saturada, como me siento yo ahorita con el trabajo, con los niños, terminando la maestría, que yo entraría a decirle, aquí estoy, para eso estoy acá, tranquila, déjame, yo te apoyo. Y apoyar a nuestros hijos puede verse de muchas maneras, pero creo que tenemos también que tener en cuenta que es un apoyo. Sí. Que esa relación hay que respetarla, y así como les estaba pidiendo ahorita a los papás que aprendiéramos de esas experiencias que ya tienen los abuelos, también le pido a los abuelos que aprendamos de esas nuevas experiencias e información que tenemos los papás, pues porque nos estamos actualizando. Sí, eso me recuerda a algo que decía, bueno, que dice mucho el Papa Francisco, y es la unión entre generaciones. El Papa Francisco siempre ha dicho como que es increíble cuando un niño habla con un anciano, y cómo se deberían facilitar cada vez más espacios entre jóvenes y ancianos, no de hablar de las diferencias, como es que en mi época hacían esto, o es que hoy en día hacemos esto, sino justamente de eso, de aprender de los dos, como lo que tú conoces es valioso y lo que yo conozco es valioso, y por qué no construimos un diálogo entre esos dos mundos. Es que claro, no es una competencia, es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo. De hecho, hoy estaba viendo un video que era como los gimnasios en 1941, y eran como equipos de masajes para moldear los cuerpos de las mujeres, para que se vieran atractivas para sus esposos. Y siento que ese es un discurso que está muy de moda. En mi época se hacían las cosas, hay muchas cosas que han cambiado y han cambiado para bien. Claro. Antes, los negros y los blancos tenían que usar baños y transportes diferentes. Hemos avanzado y eso está bien. El rol de la mujer en la familia también ha evolucionado y también ha sido para bien. Siento que tenemos que entender
la vida como un proceso y no quedarnos en mi tiempo las cosas eran mejor, porque si las cosas fueran realmente mejores, no las estaríamos cambiando, consciente o inconscientemente. Entonces, por ejemplo, que es como una conversación que nada que ver con esto, pero el tema de la inteligencia artificial. Tema para otro capítulo. Para otro capítulo. Pero uno puede decir como rechazo la inteligencia artificial, pero está, ya llegó, ya es parte de nuestras vidas. Entonces, ¿qué podemos aprender de la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos usar la inteligencia artificial para mejorar nuestra vida, nuestra sociedad, toda nuestra comunidad? Y creo que eso es lo mismo que tenemos que hacer como humanos. Estamos evolucionando, estamos creciendo y creo que resistirse al cambio pues es de tontos porque no lo podemos parar, pero podemos adaptarnos. Hay que aprender tanto nosotros de papás, de nuestros papás, como nuestros papás de nosotros en nuestros nuevos roles. Total. Y ese diálogo es súper enriquecedor y para los niños también es muy especial. Y también aquí hay otro tema un poco más difícil de hablar, pero es que yo lo veo muchas veces en el colegio, cuando los niños llegan con supremamente tristes o llegan que uno los ve que en una semana están dichosos y después están súper desanimados porque uno los va conociendo perfectamente y no se da cuenta cuando este niño está mal porque su personalidad cambia completamente. Y cuando uno pues entra como a construir vínculo con esos niños y a hablar con ellos, a preguntarles qué pasó, muchas veces una de las razones más fuertes de su tristeza es que ya no puedo ver a mis abuelos o mis papás se pelearon con mis abuelos y no lo he visto en mucho tiempo. Y es cuando esa ruptura del vínculo, como cuando hay una ruptura, ¿no? Cuando hay un raye con los abuelos o cuando hay abuelos ausentes o cuando surge como algún tipo de terremoto entre esa relación de papás con sus papás y de los niños con sus abuelos. Y digamos como qué pasa cuando existe un abuelo ausente, qué consejos podemos darles a las personas que están pasando por una situación así, en donde hay una figura donde pues que no está, no hace parte. Pues este tema para mí es súper difícil porque es una situación que yo vivo en carne propia. Sí, por eso te pregunto. Yo no tengo una relación con ciertas figuras en mi vida y para mí es muy difícil porque, digamos, yo entiendo por qué no quiero esa figura en mi vida, pero reconozco que esas figuras son positivas para mis hijos y no me voy a sentar aquí a decirles mentiras y decirles que no afecta, porque claro que los afecta. Sí, el hecho de que yo no hable con mi mamá o con mi papá afecta toda la dinámica. Incluso, pues ahorita lo que nosotros hacemos es que esa persona se habla con mi esposo para coordinar las vistas con mis hijos, como los planes con mis hijos. Pero siento que de todas maneras afecta porque, pues claro, si estuviera en mi vida directamente, sería mucho más fácil, tendríamos muchos más espacios de encuentro. Las preguntas de los niños me hacen muchas preguntas súper difíciles que no sé qué responder. Por ejemplo, cuando hay divorcios en las familias, mis suegros están divorciados hace muchísimos años, o sea, más de 30 años, y mis hijos están como, pero ¿qué pasó con el amor? Mi suegro lleva casado los mismos años que lleva divorciado más o menos, y para mis hijos entonces tengo que explicarles también por qué tienen un solo abuelo de parte de Dani, pero tienen dos abuelas, porque esas son las figuras que tienen. Y entonces también está como que si es la abuela o no, para mí sí lo es, 100%, y mis hijos tienen esa relación con ella, porque eso es lo que ha sido, se ha portado toda la vida como una abuela. Claro. Aunque no es la mamá de mi esposo, ¿sí? Y, por ejemplo, por mi lado, con mi papá biológico conoce a Lorenzo, lo conoce, entre comillas, lo vio cuando tenía 2 meses, cuando estaba recién nacido, no conoce a Fran, pero yo siento que es súper importante reconocer
también esas partes de la familia, aunque no estén presentes. ¿Sí? Entonces, cuando mis chiquitos me preguntan por los abuelos, yo les digo toda la lista de abuelos. E incluso además, cuando yo nací, digamos que la familia de mi mamá se fracturó mucho por ese nacimiento mío. Entonces, a mi mamá la cogió una familia y esa familia yo la considero mi familia también. Entonces no es solo que tengan la otra esposa de mi suegro más la abuela de ese lado, sino que además de mi lado tienen mi papá biológico, tienen mi papá, que es el que me educó, el que me cambió pañales, claro, el que se aguantó la trasnochada, pero siento que no puedo dejar de reconocer también el lado biológico, pero no puedo tampoco dejar de reconocer esa familia que sin tener ninguna responsabilidad conmigo, me recibió como su nieta y como su prima y como su sobrina. Y no es fácil, pero yo trato de ser lo más honesta que puedo con los niños sin ponerles el problema a ellos. Exacto. ¿Sí? Entonces, que no es responsabilidad de ellos arreglarlo. Exacto. Entonces como que, y me ha pasado que muchas de esas peleas las hemos tenido desafortunadamente enfrente de los niños, son cosas que pasan, son cosas que no podemos evitar del todo, claro, pero pues trato, por ejemplo, de no hablarles mal ni de fulanito ni de fulanita. Hubo un momento donde la relación con mi suegra estuvo súper fracturada, pero yo trato de hacer lo que yo siento que es mejor para mis niños. Entonces, sí, yo me estoy peleando mucho con mi esposo y empiezo a quejarme de mi esposo con mi hijo, lo estoy haciendo responsable de esa situación. Claro. Es distinto, que es la invitación que yo les hago. Denle la información a los niños, porque es que los niños, así ustedes les digan, no está pasando nada, todo está bien, los niños saben que no está bien. Y entonces cuando la realidad no corresponde con lo que él está percibiendo, es súper estresante para el niño. Eso en psicología tiene nombre y todo. O sea, eso no es como que yo le digo al niño que todo está bien y el niño se convence de que todo está bien. No, el niño empieza a decir, pero yo porque estoy sintiendo que algo está mal, no sé, como que el niño piensa que algo está mal en él porque está percibiendo las cosas equivocadas. Bueno, como que es súper complicado. Si los niños son excelentes percibiendo cosas y son pésimos interpretándolas. Sí. Por eso hay que tener una muy buena comunicación con ellos, porque entonces pueden interpretar todo lo que uno quiera, todo lo que uno se imagine, especialmente esto es mi culpa, hay un raye, hay un conflicto por mi culpa, piensan, ¿no? Es mi culpa. Son excelentes percibiendo, pésimos interpretando. Por eso tenemos que ayudarlos a justamente aclarar que hay una situación familiar difícil, que hay un conflicto que no es culpa de ellos y que no es responsabilidad de ellos arreglarla. La otra vez vi una película de unos papás que se estaban divorciando, que estaban en una situación de divorcio compleja, y eran como los niños, los hijos de ellos, armaban todo como un plan maestro para volverlos a unir. Y claro, muy tierno, pero el mensaje es como... Es horrible. Es que no es la responsabilidad del niño echarse la relación de los papás encima. Entonces, por ejemplo, yo en esos casos les diría, como les he dicho a mis hijos, no sé, por ejemplo, seguro han notado que papá y yo hemos estado discutiendo, pero no se preocupen, no es responsabilidad de ustedes, papá y yo lo vamos a resolver. Uno puede darle la información al niño de lo que está pasando sin hacerlo responsable, sin ponerle esa carga encima, que yo siento que es lo que pasa mucho. Entonces que empiezan, no, es que su papá y su mamá, y entonces cuénteme qué hizo el uno y qué dijo el otro, y como que el niño queda en la mitad y el niño no puede quedar en la mitad. Total. Y pienso que justamente ahí tenemos que entender nuestro rol para nuestros hijos, y es, a veces no vamos a poder evitar que los niños presencien las discusiones o las peleas. Tenemos que ser tan honestos con ellos cuando podamos, tenemos que ser tan honestos con ellos como podamos, pero no tenemos que darles una cantidad de información que superen sus capacidades. Solo decirle, sé que han notado que papá y yo estamos
convirtiendo, estamos encontrando la manera de resolverlo. Eso puede verse con una separación, eso puede verse con terapia, Exacto. eso puede verse con que lo estamos solucionando y nos vamos a volver a amar dentro de una semana. No le estamos diciendo al niño, no te preocupes, no está pasando nada, o no le estamos haciendo promesas al niño, simplemente estamos siendo claros, pero sin sobrecompartir la información con los niños. Total. Y ahí entonces, por eso es muy importante y por eso también proponemos como que con los abuelos haya mucho diálogo, que los abuelos no sean ajenos al proceso de crianza y justamente también con los abuelos cuando hay rifirrafes, pues que los niños estén enterados, porque gran parte de lo que le duele a los niños, como estábamos hablando ahorita, es justamente no saber. Perciben que algo no está bien, pero no saben cómo interpretarlo. Entonces, no está mal como que los niños sepan que hay una discusión entre sus papás y sus abuelos, que se puede arreglar, y que puede arreglarse, puede que no, pero hay algo que está pasando y no es culpa de ellos, sino responsabilidad de ellos. Y ahora hay otro tema que ya es el último del que vamos a hablar, pero es de golpe de los más fuertes, y es el duelo, ¿no? ¿Qué pasa cuando los niños pierden a sus abuelos? Por X o Y razón. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer, que no lo he hecho hace rato en los colegios, pero que es súper recomendado y es hacer como un cofre de la memoria. Y el cofre de la memoria es poner en un cofrecito objetos, cositas que esa figura importante que ya no está me dio o que me recuerdan esa figura y guardarlos en ese cofre de la memoria y mantener siempre ese cofre cerquita, como siendo un recordatorio muy importante de que la persona ya no está, pero su amor sigue existiendo en mi vida. Y, y bueno, no solamente tiene que ser porque él se murió, hay muchas maneras en las que los niños pueden perder un abuelo. Se puede ir, se puede mudar a otra ciudad, se pueden jubilar no sé, en el otro lado del mundo, en Australia, y pues ya no los voy a ver tanto. Pero igual es un proceso de duelo, ¿no? Como esta persona que es tan importante que son mis abuelos, o mi abuelo, mi abuela, o los dos, de un día para otro de golpe ya como que no están. Y no sé, para mí el tip más importante es ese, como dejar que el duelo se haga, no negarlo, no cerrarlo, dejar que los niños compartan lo que sienten y tener momentos rituales como la caja de la memoria, como cartas al cielo también es una cosa divina, y es que los niños escriben cartas al cielo, a sus abuelos que están en el cielo, si hay, pues digamos, si creen en esa revelación cristiana, y pueden mandárselas al cielo o pueden mandárselas al mar o al aire o pueden dejar que los niños manden mensajes a esas personas. Si los abuelos están en otro país, pues háblense, ¿no? FaceTime no es tiempo de pantalla. Si tienen miedo de usar una videollamada por miedo a que el niño esté en la pantalla, videollamadas no hacen parte del tiempo de pantalla, y menos si es para hablar con personas. No sé, tú, Alejita, ¿qué opinas del tema de la separación? Para mí ha sido muy duro, sobre todo porque mi esposo no es particularmente, o sea, mi esposo no cree ni en su sombra, yo sí creo en muchas cosas. Entonces, como que tenemos distintas maneras de abordarlo y siento que eso ha creado como una cantidad de opciones adicionales que ha sido muy bonito. Cuando se murió mi abuelita, mi hijo todavía era muy pequeño, mi hija acababa de nacer. Entonces, como que no entendió muy bien lo que pasó en ese momento. Pero de ahí se han muerto varios abuelitos, se murió nuestra perrita hace unos meses y a ellos les ha generado mucho el miedo de que si se murieron mis abuelitos, los abuelitos de Dani, si se murió nuestra perrita, que nosotros nos vayamos a morir. Claro. Ese es un miedo con el que estamos lidiando en este momento y otra vez, ser lo más honestos que podamos sin llenarlos de información innecesaria. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo les digo, yo creo que mis abuelitos y los abuelitos de Dani, que eran como mis abuelitos también, de hecho, a modo de chisme, yo conocí a los abuelitos de Dani antes de conocer a Dani. Teníamos Wow. una relación muy cercana, además muy bonita, antes de que yo conociera a Daniel. Entonces, para mí eran también como mis abuelitos. Entonces, yo siempre les digo a ellos cuando están muy confundidos de por qué
nosotros seguimos orándole al Tito, por ejemplo, pero ya no vemos al Tito, el Tito ya no está en cuerpo. Yo siempre les digo que el Tito siempre, o nuestros abuelitos y Ramoncita, mi perrita, siguen vivos siempre que los tengamos en nuestro corazón. Cada vez que nosotros tenemos un pensamiento recordando al Tito, el Tito está viviendo ahí. Yo les digo que yo creo que ellos están en el cielo cuidándonos. Dani es más como de decirles que existen y que todavía viven en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, aunque ya no existan en nuestro plano terrenal. Ujú. Y creo que según las creencias de cada familia uno puede conciliar, Total. pero de una forma que sea constructiva para el niño, porque es que muchas veces es como, pues es parte de la vida y lo asumes y ya, pues como Sí. que dejamos al niño encartado con el miedo, con las cosas que siente. Por ejemplo, Lolo le ha pasado muchas veces desde que se murieron nuestros abuelitos, que pronto se ataca a llorar y yo le pregunto como, amor, ¿qué te pasó? Y es como, no quiero que te mueras, porque si te mueres, ¿quién me va a cuidar? Yo no me quiero quedar solito, no quiero extrañarte, no quiero que vivas en mis recuerdos, no quiero que vivas en mi corazón, quiero que vivas aquí en el planeta Tierra conmigo. Wow. Entonces, en vez de decirle como, ay, no seas bobo, que eso no va a pasar, todavía me quedan muchos años de vida, no lo sé, la realidad es que no lo sé. Total. ¿Sí? Entonces le digo como, Lolito, puede que pase pronto, puede que pasen muchos años, pero lo importante es que siempre me vas a tener en tu corazón. Y hago como un ejercicio muy físico con él, y es que le digo, siénteme la manita. Y cuando me necesites, así sea porque estás en el parque y yo no estoy contigo, acuérdate de la sensación de mi mano y así voy a estar contigo en todos los momentos que me necesites. Si algún día yo te llego a faltar, estoy 100% segura que no vas a estar solo, estoy 100% segura de que hay muchas personas que te van a llenar de amor y atención y del cuidado que vas a necesitar si yo algún día no te lo puedo dar. Claro. Sobre todo porque para Lolo esa fue una opción muy real. Lolo era muy chiquito, pero miren lo importante que es. Cuando a mi esposo le dio cáncer, Lolo en ese momento estaba yendo al jardín y durante una semana no quiso ir porque él tenía miedo de que, y tenía creo que 1 año y medio. Wow. Sí. Él tenía miedo, o 2 años, algo así, era muy chiquito y él dijo no, voy al colegio, y no quería ir y se ponía a llorar terrible porque tenía el miedo de que si se iba al colegio, claro, el papá se le iba a morir en cualquier momento y él no lo iba a poder volver a ver. Claro. Entonces le dimos el espacio a Lolo, empezamos a hacer cositas donde pudiéramos salir y volver y que encontrara a su papá. Siempre fuimos súper claros, le dijimos, no sabemos qué pueda pasar, pero estamos haciendo todo lo que podemos para que tu papá esté bien. Más decirle como, no, tranquilo, los médicos van a curar a tu papá. Yo no sé eso. Exacto. ¿Sí? No le digamos mentiras a los niños, ni siquiera tratando de calmarlos. Amor, yo no sé lo que va a pasar, pero estamos haciendo todo lo que podemos para que y papá no estás esté solo bien. Y estamos contigo. Exacto, y fue cuando él necesitó quedarse en la cama con el papá toda la semana, se quedó en la cama con el papá y de pronto ya él hizo su proceso y el día 8 se levantó de la cama y comió y no sé qué, pero como acompañarlos en ese proceso en vez de decirles como, ay, no seas bobito, tu papá va a estar acá cuando regreses. Sí, Como de validar y acompañar a los niños en esas emociones de duelo y de procesamiento que, claro, nosotros hacemos de forma tan racional, pero es que ellos son completamente, para ellos son como de las entrañas. Total. Y lo que tú les digas va a ser ley. Entonces, si tú les dices va a estar bien, ellos van a creer 100% que está bien, y si por alguna razón no está bien, pues entonces van a quedar con un vacío y una duda al adulto muy grande. Entonces, sí, la honestidad ahí es muy importante, y ya cada familia bajo sus dinámicas pues ya sabe también cómo puede acompañar eso. Bueno, para darle el último tinte un poco menos menos Darks. tétrico, Sí. menos darks, la idea no es ponernos aquí a llorar, aunque llorar esté bien, pero no es la idea. ¿Qué momentos chéveres podemos pasar entre abuelos y nietos? ¿Qué actividades podemos crear? ¿Qué podemos cranearnos? Digamos, no me acuerdo, bueno, eso fue hace un tiempito ya en una práctica que tuve en un colegio, y había una niña que todos los viernes, sin falta, la recogían los abuelos y se iban a comer helado a crepes. Y ese era el plan de ella los viernes, y toda la semana me preguntaba, ¿ya es viernes? ¿Ya es viernes? ¿Ya es viernes? Como
de verdad era tanto el deseo de ese ritual, de ese momento del viernes, de que los abuelos la recogieran para irse a comer helado a crepes, que en verdad era para ella el centro de su semana, era ese momento. Tú como mamá, ¿qué actividades, qué momentos de ritual? Ya nos contaste lo de los sábados, pero ¿qué crees que más se pueden inventar papás que nos escuchan para hacer con sus abuelos y para que los nietos, los niños compartan con ellos? Yo creo que tenemos que tener en cuenta primero que los abuelos no tienen tanta energía como nosotros. Si para nosotros es difícil, Total. para los abuelos también. Pero creo que no se trata realmente de hacer muchas actividades, sino creo que realmente se trata del tiempo de calidad. Tiempo de calidad. ¿Sí? Lo que dices tú, así sea irse a comer un helado, para el niño esa puede ser la mejor parte de su vida. Exacto. ¿Sí? Porque es un tiempo que es para el niño. Así sea, no sé, yo por ejemplo, con mi papá escribíamos cuentos, nos inventábamos cuentos y para mí eso era, o sea, creo que yo soy escritora hoy en día porque ese tiempo para mí era sagrado. Entonces, no sé, por ejemplo, cuando vamos a donde mi abuela teje y los niños se sientan es como a verla tejer y a comer y mi abuela les prepara pasta y no son cosas en las que hay que gastar un montón de plata, no, mi abuela no tiene la energía para salir corriendo detrás de los niños, mi abuelo lo hace, a los 5 minutos está ahogado y fatigado y yo me preocupo, pero son los pequeños momentos, no se trata de hacer como grandes cosas, sino simplemente decirle al niño, aquí estoy y mi atención la tienes tú, individuo. Y es increíble cómo los niños también van entendiendo el nivel de exigencia que le ponen a ciertos adultos, ¿no? Y con los abuelos, exacto, que sentarse a tejer, no van a estar encima de los abuelos como jugando, pidiendo que jueguen como lucha libre con ellos, sino que van a adaptarse también al ritmo de ellos. Y simplemente por estar con ellos van a poder bajarle el nivel. Entonces sí, es tiempo de calidad, recomendadísimo que hagan ese ejercicio con sus abuelos, con los niños, que pasen tiempo de calidad, que se gocen también ese vínculo, que lo construyan. En mi familia hay como una estrategia que se inventó una tía, que es súper bonita. Tiene como unas pulseritas que compró, o sea, no son pulseras de perlas, nada, pulseritas las pueden comprar en los paqueticos de uno, no, ¿de dónde es? Que son de Dollar City. Uf, gran sitio. Y las pueden armar juntos y entonces en mi familia cada pulsera tiene un superpoder. Entonces esta es la pulsera de la invisibilidad, esta es la pulsera de la rapidez y no significa que ninguno de nosotros tenga que correr o ser invisible, pero ya es como un momento que compartimos todos. Y pues esas cosas, lo que te digo, son súper sencillas, uno no tiene que invertir pues 1.000.000 pesos o no tiene que llevarlos a Disney o llevárselos a donde sea. No, uno puede coger cosas muy sencillas y convertirlas en espacios muy especiales para los que aman. Totalmente, entonces aprovechen mucho eso. Déjenos sus conflictos, déjenos sus preguntas, suscríbanse al podcast y pongan la campanita en YouTube y en Spotify para estar siempre pendientes. Déjenos sus comentarios y siempre los leemos, siempre los tenemos en cuenta. Y no sé, ¿quieres decir algo más, Alejita? Síganos en redes, estamos en YouTube y estamos en Spotify, estamos en Instagram, Criando Conciencia. Somos Esteban Escobar y Alejandra Ríos. Este episodio fue muy especial, casi me pongo a llorar en 18 momentos diferentes. Espero que les haya movido también muchas reflexiones. Y si hay abuelos escuchándonos, gracias. Gracias por su labor. En verdad es absurda, es necesaria, es bendita y de verdad gracias por su labor. Nunca de verdad se sientan menos ni se sientan inútiles, siéntanse muy orgullosos de lo que son porque de verdad que lo vemos. Su trabajo es fundamental, fundamental. Y con eso cerramos y nos vemos en un siguiente episodio.